Bienvenidos al capítulo 12 de La Ley del Éxito de Napoleón Hill. En esta lección, hablaremos sobre la concentración y cómo enfocarnos en nuestros objetivos puede llevarnos al éxito. 12ª lección. La concentración. Puedes hacerlo si crees que puedes. Esta lección ocupa una posición clave en este curso, ya que la ley psicológica en la que se basa es de una importancia fundamental para todas las demás lecciones. Definiremos la palabra concentración, en el sentido que se utilizará aquí de la siguiente forma. La concentración es el acto de enfocar la mente en un determinado deseo hasta que los caminos y los medios para su realización han sido fabricados y puestos en funcionamiento con éxito. En el acto de concentrar la mente en un momento dado, entran dos leyes importantes. Una es la ley de la autosugestión y la otra es la ley del hábito. Puesto que la primera ha sido descrita ampliamente en una de las lecciones anteriores de este curso, ahora describiremos concisamente la ley del hábito. El hábito surge del entorno, de hacer continuamente lo mismo de la misma manera, de la repetición, de alojar los mismos pensamientos una y otra vez, y una vez que se ha formado es como un bloque de cemento que se ha endurecido en el molde, en el sentido de que es difícil de romper. El hábito es la base de todo entrenamiento de la memoria, y esto es algo que se puede demostrar fácilmente cuando uno trata de recordar el nombre de una persona que acaba de conocer, repitiéndolo una y otra vez hasta fijarlo de una forma permanente y clara en su mente. La fuerza de la educación es tan grande, que podemos moldear las mentes y los modales de los jóvenes dándoles cualquier forma que queramos e imprimir unos hábitos que permanecerán para siempre. Atterbury. Excepto las en tantas ocasiones en las que se eleva por encima del entorno, la mente humana estirpa del ambiente que la rodea el material con el que crea el pensamiento, y el hábito cristaliza ese pensamiento en una forma fija, lo guarda en la mente subconsciente, donde se convierte en una parte fundamental de nuestra personalidad que influye silenciosamente en nuestros actos, forma nuestros prejuicios y tendencias y controla nuestras opiniones. Un gran filósofo tenía en mente el poder del hábito cuando dijo: primero toleramos, luego sentimos lástima y al final terminamos haciéndolo, al hablar de la forma en que los hombres honestos caen en la delincuencia. El hábito podría compararse a los surcos en el disco de un fonógrafo, mientras que la mente podría compararse a la punta de la aguja que se ajusta a ellos. Cuando un hábito se ha formado correctamente, a través de la repetición de un pensamiento o un acto, la mente se adhiere a él y lo sigue tan de cerca como la aguja del fonógrafo sigue al surco del disco, independientemente de cuál sea su naturaleza. Así pues, comenzamos a ver la importancia de elegir nuestro entorno con sumo cuidado, pues de él extraemos el alimento que llega a nuestra mente. El entorno nos suministra, en gran medida, del alimento y los materiales con los que creamos el pensamiento, y el hábito los cristaliza en la permanencia. Indudablemente, comprenderás que el entorno es la suma total de las fuentes a través de las cuales eres influido con la ayuda de los 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. El hábito es una fuerza que, por lo general, es reconocida por la persona media pensante, pero que suele verse en su aspecto hostil, con la exclusión de su fase favorable. Se ha dicho que todos los hombres son criaturas de hábito y que el hábito es un cable, y nosotros trenzamos un hilo de él cada día, haciéndolo tan fuerte que somos incapaces de romperlo. Existe una manera segura de evitar las críticas: no ser nada y no hacer nada. Consigue un trabajo de barrendero y acaba con la ambición. Este remedio nunca falla. Si es verdad que el hábito se torna en un cruel tirano que gobierna y obliga a las personas a hacer cosas en contra de su voluntad, su deseo y su inclinación, como pasa en muchos casos, entonces, naturalmente, en la mente pensante surge la pregunta de si no podríamos aprovechar y controlar esta fuerza poderosa para que esté al servicio del hombre, como lo están otras fuerzas de la naturaleza. Si se puede lograr este resultado, entonces el ser humano puede dominar el hábito y ponerlo a trabajar, en lugar de ser su esclavo y servirlo verdaderamente, aunque se queje. Y los psicólogos modernos nos dicen con certeza que, indudablemente, el hábito puede ser dominado, aprovechado y puesto a trabajar, en lugar de dejar que domine nuestros actos y nuestro carácter, y miles de personas han aplicado estos nuevos conocimientos y han llevado la fuerza del hábito por otros canales, forzándola a hacer funcionar su maquinaria de acción, en lugar de permitir que se desperdicie o que elimine las estructuras que la gente ha levantado con cuidado y esfuerzo, o que arruine. Fértiles campos mentales. Un hábito es un camino mental por el que nuestros actos han viajado durante algún tiempo, haciéndolo un poco más profundo y más ancho con cada paso. Si tienes que caminar por un campo o a través de un bosque, sabes que lo más natural para ti es adoptar el sendero más despejado antes que uno menos marcado y, sobre todo,
antes que caminar a campo traviesa o a través del bosque, creando un nuevo camino. Y la línea de acción mental es precisamente la misma. Es movimiento por las vías de menor firmeza, pasando por un sendero que está muy marcado. Los hábitos se crean por la repetición y se forman de acuerdo con una ley natural observable en todas las cosas animadas y, según algunos, también en las lánguidas. Como ejemplo de lo último, señalan que una hoja de papel, una vez plegada de cierta forma, se plegará por las mismas líneas la próxima vez. Y todos los que usan máquinas de coser y otras máquinas delicadas saben que, según cómo se domine a una máquina o un instrumento, así tenderá a funcionar en adelante. Esta misma ley es observable también en el caso de los instrumentos musicales. La ropa o los guantes forman arrugas según la persona que los utiliza y, una vez formadas, esas arrugas siempre surgirán, por mucho que se los planche. Los ríos y los arroyos se abren paso por la tierra, y a partir de entonces fluyen por el cauce habitual. Esta ley está en funcionamiento en todas partes. Estos ejemplos te ayudarán a formarte la idea de la naturaleza del hábito y a crear nuevos senderos, nuevos pliegues mentales. Y recuerda esto siempre, la mejor forma, y se podría decir que la única, de eliminar viejos hábitos es formando nuevos hábitos para compensar y reemplazar los no deseados. Forma nuevos caminos mentales por los que recorrer, y en breve, los viejos serán cada vez menos marcados, y con el tiempo, prácticamente se habrán rellenado por la falta de uso. Cada vez que transitas por el sendero de un hábito mental requerido, haces que sea más profundo y más ancho, y entonces es mucho más fácil pasar por allí. Esta construcción mental de senderos es muy importante y te insto encarecidamente a que comiences a trabajar creando los senderos mentales deseables por los que te gustaría transitar. Practica, practica y practica, sé un buen creador de senderos. Las siguientes son las reglas de procedimiento con las que puedes formarte los hábitos que quieres. 1 grado. En el comienzo de la formación de un nuevo hábito, añade fuerza y entusiasmo a tu expresión. Siente lo que piensas. Recuerda que estás dando los primeros pasos para crear un nuevo sendero mental y que al principio es mucho más complicado de lo que lo será después. Inicialmente, crea un sendero tan despejado y profundo como te sea posible, para que puedas verlo rápidamente la próxima vez que lo quieras seguir. 2 degrees. Mantén la atención firmemente concentrada en la construcción de un nuevo sendero y conserva la mente lejos de los viejos caminos para que no te vayas a inclinar hacia ellos. Olvídate de los antiguos y preocúpate solamente por los nuevos que estás construyendo. 3 degrees. Viaja por tus senderos recién construidos con la mayor frecuencia posible. Crea oportunidades para hacerlo, sin esperar a que salgan por suerte o por casualidad. Cuando más frecuentemente pases por los nuevos senderos, antes se marcarán y podrás circular por ellos fácilmente. Crea planes para pasar por esos nuevos senderos de hábitos desde el principio. 4 degrees. Resiste a la tentación de transitar por los viejos senderos que has usado en el pasado y que son más fáciles. Cada vez que te resistes a una tentación te vuelves más fuerte y cada vez te resultará más fácil hacerlo. Pero, cada vez que cedes a la tentación, más fácil será que vuelvas a caer y más complicado te resultará resistirte la siguiente vez. Al principio será una lucha continua, y ese es un momento crítico. Demuestra tu determinación, tu constancia y tu fuerza de voluntad desde el principio. 5 degrees. Asegúrate de haber proyectado el sendero correcto como tu claro objetivo principal y luego avanza sin miedo y no te permitas dudar. Pon tu mano sobre el arado y no mires atrás. Elige tu meta, luego construye unos senderos mentales buenos, profundos y anchos que te lleven derechamente a ella. Como ya has observado, existe una estrecha relación entre el hábito y la autosugestión. A través del hábito, un acto realizado periódicamente de la misma manera tiende a hacerse permanente, tarde o temprano, acabamos realizándolo de una manera automática o inconsciente. Al tocar el piano, por ejemplo, el artista puede interpretar una pieza conocida mientras su mente consciente está en algún otro lugar. La autosugestión es la herramienta con la que cavamos un sendero mental, la concentración es la mano que soporta la herramienta, el hábito es el mapa o el anteproyecto que sigue el sendero mental. Una idea o un deseo, para convertirse en una acción o una realidad física, debe conservarse en la mente fiel y persistentemente hasta que el hábito comience a darle una forma permanente. Ahora, pongamos nuestra atención en el entorno. Como hemos visto, absorbemos el material para el pensamiento del ambiente que nos rodea.
El término entorno abarca un campo muy extenso. Está formado por los libros que leemos, las personas con las que nos relacionamos, la población en la que vivimos, la naturaleza del trabajo al que nos consagramos, el país o la nación en que residimos, la ropa que vestimos, las canciones que cantamos y, lo más importante, la formación intelectual que hemos recibido antes de los 14 años. El objetivo de analizar el tema del entorno es mostrar su relación directa con la personalidad que estamos desarrollando y la importancia de vigilarlo de tal forma que su influencia nos proporcione un material con el que podamos alcanzar nuestro claro objetivo principal en la vida. La mente se alimenta de lo que le damos o de lo que nos es impuesto a través del entorno. Por lo tanto, vamos a elegir nuestro entorno, en la medida de lo posible, con el propósito de darle a la mente el material adecuado para que realice su trabajo de alcanzar nuestro claro objetivo principal. Si tu entorno no es de tu agrado, cámbialo. El primer paso es crear en tu propia mente una imagen definida, clara y transparente del entorno que crees que te ayudaría más a alcanzar tu claro objetivo principal, y luego concentra tu mente en ella hasta que se convierta en realidad. En la segunda lección de este curso aprendiste que el primer paso que tienes que dar para la realización de cualquier deseo es establecer en tu mente una imagen bien definida de aquello que intentas realizar. Este es el primer principio que debes observar en tus planes para alcanzar el éxito, y si no lo observas, o olvidas hacerlo, no puedes tener éxito, a no ser por contingencia. Las personas con las que te relacionas a diario constituyen una de las partes más importantes e influyentes de tu entorno, y pueden ayudar a tu progreso o a tu retroceso, según sea su naturaleza. En la medida de lo posible, deberías elegir como tus compañeros cotidianos a personas que capten tus metas e ideales, especialmente los representados por tu claro objetivo principal, y cuya actitud mental te inspire entusiasmo, seguridad en ti mismo, determinación y ambición. Recuerda que cada palabra que escuchas pronunciar, cada visión que llega a tus ojos y cada impresión que recibes a través de cualquiera de los 5 sentidos influye en tus pensamientos con la misma seguridad con que el sol sale por el este y se pone en el oeste. Al ser esto cierto, ¿es que no ves la importancia de vigilar, tanto como te sea posible, el entorno en el que vives y trabajas? ¿Acaso no ves la importancia de leer libros que traten sobre temas que estén derechamente relacionados con tu claro objetivo principal? ¿No te das cuenta de la importancia de hablar con gente que armonice con tus metas y que te anime e incite a su ejecución? Estamos viviendo en lo que llamamos una civilización del siglo XX. Los principales científicos del mundo están de acuerdo en que la naturaleza ha tardado millones de años en crear nuestro actual entorno civilizado, a través del proceso de la evolución. ¿Cuántos cientos de siglos han vivido los llamados indios en el continente norteamericano, sin ningún avance apreciable hacia la civilización moderna tal como nosotros la comprendemos, pues no tenemos manera de averiguarlo? Su entorno era el desierto, y no han hecho ningún intento de cambiar o mejorar dicho entorno. El cambio tuvo lugar solamente cuando llegaron nuevas razas, que venían de lejos, y les impusieron el entorno de progresiva civilización en el que vivimos hoy por hoy. Fíjate en lo que ha ocurrido en el breve periodo de los últimos siglos. Los terrenos de caza se han convertido en grandes ciudades y actualmente el indio tiene una educación y una cultura que, en muchos casos, es comparable a los éxitos de sus hermanos blancos. La ropa que usas te influye, por lo tanto, una parte de tu entorno. Una ropa sucia o raída te deprime y mengua tu seguridad en ti mismo, mientras que una vestimenta limpia, de un estilo apropiado, causa puntualmente el efecto contrario. Se sabe que una persona observadora puede analizar a un hombre con solo ver su taller, su escritorio u otro lugar de trabajo. Un escritorio bien organizado muestra un cerebro bien organizado. Ábreme el depósito de mercancías de un comerciante y te diré si tiene un cerebro organizado o desorganizado, pues hay una estrecha relación entre la actitud mental y el entorno físico de la persona. Los efectos del entorno influyen tanto en quienes trabajan en fábricas, tiendas y oficinas, que los empresarios están comenzando a dar cuenta de la importancia de crear un ambiente que inspire y anime a los trabajadores. El propietario de una lavandería, un hombre inusualmente progresista, ha superado totalmente a sus competidores poniendo una pianista en su sala de trabajo, una mujer joven, bien vestida, que toca el piano durante el horario laboral. Las empleadas llevan un uniforme blanco y no hay nada en ese lugar que indique que el trabajo es penoso. Con la ayuda de este entorno atrayente, el propietario ha aumentado el ritmo de trabajo, gana más dinero y paga mejores sueldos que los que pueden pagar sus competidores. Esto nos trae a un lugar adecuado para describir el método con el que tú puedes aplicar los principios que están directa o indirectamente relacionados con el tema de la concentración. Vamos a llamarlo
La llave mágica del éxito. Al presentarte esta llave mágica, permíteme que te explique primero que esta no es una invención o un descubrimiento mío. Es la misma llave que usan, de una forma u otra, los seguidores del nuevo pensamiento y todos los otros grupos que se basan en la filosofía positiva del optimismo. Esta llave mágica compone un poder irresistible que puede ser utilizado por cualquier persona que desee hacerlo. Te abrirá las puertas de la riqueza. Te abrirá las puertas de la fama. Y, en muchos casos, te abrirá las puertas de la salud física. Te abrirá las puertas de la educación y te dejará ingresar en el almacén de todas tus habilidades latentes. Funcionará como llave maestra para ingresar a cualquier puesto o posición en la vida para la que seas apto. La persona que no recibe ninguna remuneración por sus servicios, excepto aquella que le llega en su salario, está mal pagada, independientemente de cuánto dinero le paguen. Con la ayuda de esta llave mágica hemos abierto las puertas secretas de todos los grandes inventos del mundo. Con sus poderes mágicos se han desarrollado todos nuestros grandes genios del pasado. Supón que eres un trabajador con un puesto de baja categoría y quieres tener una mejor situación en la vida. La llave mágica te ayudará a alcanzarla. A través de su uso, Carnegie, Rockefeller, Hill, Riemann, Morgan y muchos otros de su tipo han acumulado grandes fortunas de riqueza material. Abrirá las puertas de la prisión y convertirá a las personas apartadas en individuos útiles y dignos de confianza. Convertirá el fracaso en éxito y la infelicidad en felicidad. ¿Qué es esta llave mágica?, te preguntarás. Y yo te responderé con una palabra: concentración. Ahora, déjame que defina la palabra concentración en el sentido en que se usa aquí. En primer lugar, me gustaría que quedara claro que no tengo ninguna relación con el espiritismo, aunque debo admitir que todos los científicos del mundo no han conseguido explicar el extraño fenómeno que se produce con la ayuda de la concentración. Concentración, tal como se utiliza en este texto, significa la capacidad de mantener la mente en un tema, a través de un hábito fijo y la práctica, hasta que uno se ha familiarizado plenamente con él y lo ha dominado. Significa la capacidad de controlar tu atención y orientarla a un problema dado hasta resolverlo. Significa la capacidad de despedir los efectos de unos hábitos que deseas desechar y la capacidad de crear nuevos hábitos que sean más de tu agrado. Significa el absoluto dominio de uno mismo. Dicho de otro modo, la concentración es la capacidad de pensar como uno quiere pensar, la capacidad de controlar tus pensamientos y regirlos hacia un fin claro, y la capacidad de organizar tus conocimientos incorporándolos a un plan de acción que sea sólido y factible. Es fácil ver que al concentrar tu mente en un claro objetivo principal en tu vida, debes abarcar muchos temas estrechamente relacionados con el que se entremezclan y completan el tema principal en el que te estás concentrando. La ambición y el deseo son los principales factores que se interponen en el acto de la concentración eficaz. Sin estos factores, la llave mágica no sirve de nada, y la razón primordial por ello a que tan pocas personas hacen uso de ella es que la mayoría carece de ambición y no quiere nada en particular. Desea cualquier cosa que tú quieras y, si tu deseo está dentro de lo razonable y es lo bastante fuerte, la llave mágica de la concentración te ayudará a lograrla. A algunos científicos sabios les gustaría que creyéramos que el maravilloso poder de la oración funciona por el principio de la concentración en la realización de un deseo profundamente adaptado. El ser humano no ha creado nada que no haya sido creado primero en su imaginación, a través del deseo, y luego convertido en realidad mediante la concentración. Ahora, pongamos a prueba la llave mágica con la ayuda de una fórmula definida. En primer lugar, debes terminar con el escepticismo y la duda. Ningún desconfiado ha disfrutado jamás de los beneficios de esta llave mágica. Debes creer en la prueba que vas a realizar. Daremos por sentado que has pensado en convertirte en una escritora de éxito, o en un gran orador, o en una buena financiera, o en un buen economista. Tomaremos la oratoria como el tema de esta prueba, pero recuerda que debes seguir las instrucciones al pie de la letra. Toma una simple hoja de papel, de un tamaño normal, y escribe en ella lo siguiente: voy a convertirme en un gran orador porque ello me dejará brindarle al mundo un servicio útil que es necesario y porque recibiré una retribución económica que me proporcionará las cosas materiales necesarias en la vida. Concentraré mi mente en este deseo durante 10 minutos diariamente, justo antes de irme a dormir por las noches y justo después de levantarme por las mañanas, con el objetivo de determinar exactamente cómo debo proceder para transformarlo en una realidad. Sé que puedo convertirme en un orador convincente y magnético. Por lo tanto, no permitiré que nada interfiera con su realización.
Firmado guión bajo 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 firma esta declaración y luego haz aquello que has prometido hacer. Sigue hasta que los resultados deseados se hayan manifestado. Ahora bien, cuando se trata de concentrarse, esta es la forma de hacerlo. Imagina el futuro, dentro de 1, 3, 5 o incluso 10 años, imagínate como el orador o la oradora más poderoso de tu época. Visualiza, en tu imaginación, unos ingresos adecuados. Visualízate en la casa que has adquirido con tus ganancias en pago por tus esfuerzos como orador o conferenciante. Imagínate en posesión de una gran cuenta bancaria como reserva para la vejez. Visualízate como una persona de influencia gracias a tus grandes habilidades como orador. Concíbete dedicándote a una vocación en tu vida en la que no temerás perder tu posición. Pinta este cuadro con claridad, utilizando los poderes de tu imaginación, y al poco tiempo se convertirá en una hermosa imagen de un deseo profundamente arraigado. Usa ese deseo como el principal objeto de tu concentración y mira qué ocurre. Ahora ya tienes el secreto de la llave mágica. No subestimes el poder de esta llave por el hecho de que no ha llegado a ti envuelta en arrebato, o porque está descrita en un lenguaje que cualquiera puede entender. En un análisis final, todas las grandes verdades son sencillas y fáciles de entender. Cuando no es así, es porque no son grandes verdades. Usa esta llave mágica con inteligencia y únicamente para fines que valgan la pena, y te traerá una felicidad y un éxito duraderos. Olvida los errores que has cometido y también los fracasos. Deja de vivir en el pasado, ¿o es que no sabes que el ayer nunca retorna? Si tus esfuerzos anteriores no han dado resultado, vuelve a comenzar, y haz que los próximos 5 o 10 años cuenten una historia de éxito que satisfaga tus ambiciones más elevadas. Hazte un nombre y presta un gran servicio al mundo, a través de la ambición, el deseo y el esfuerzo concentrado. Puedes hacerlo si crees que puedes. Así acaba la llave mágica. La presencia de cualquier idea o pensamiento en tu conciencia tiende a producir un sentimiento asociado y a impulsarte a ejecutar una acción apropiada o correspondiente. Conserva un deseo profundamente arraigado en tu conciencia a través de la concentración. Si lo haces con una fe absoluta en su realización, atraerá hacia ti, para ayudarte, unos poderes que el mundo científico no ha logrado entender ni explicar con una hipótesis razonable. Cuando te familiarices con los poderes de la concentración, entonces entenderás la razón de elegir un claro objetivo principal como el primer paso para conseguir un éxito duradero. Concentra tu mente en la realización del objeto de un deseo profundamente arraigado y muy pronto te convertirás en un imán que atraerá, con la ayuda de fuerzas que ningún hombre puede manifestar, los equivalentes materiales precisos de dicho deseo. Esta afirmación prepara el terreno para la descripción de un principio que constituye la parte más importante de esta lección, quizá de todo el curso, a saber, cuando dos o más personas se comprometen en un espíritu de perfecta armonía con el objetivo de alcanzar un fin definido, si dicha alianza es fielmente observada por todos los que la componen, concederá a cada uno de sus miembros un poder que es sobrehumano y aparentemente irresistible. Detrás de la afirmación anterior hay una ley, cuya naturaleza la ciencia todavía no ha determinado, y esa es la ley que tengo presente en mis repetidas afirmaciones sobre el poder del esfuerzo organizado que verás a lo largo de este curso. En química aprendemos que dos o más elementos pueden combinarse dando como resultado algo que tiene una naturaleza totalmente distinta a la de cualquiera de esos elementos individuales. Por ejemplo, el agua corriente, conocida en la química bajo la fórmula de H2O, es un compuesto que está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pero el agua no es ni hidrógeno ni oxígeno. Este matrimonio de elementos crea una sustancia totalmente distinta de cualquiera de las partes que la compone. Esta misma ley que hace que tenga lugar esta transformación de los elementos químicos puede ser responsable de los poderes supuestamente sobrehumanos que resultan de la alianza de dos o más personas en un estado perfecto de armonía y entendimiento para alcanzar un establecido fin. Este mundo, y toda la materia de la que están hechos los demás planetas, está compuesto de electrones, siendo el electrón la unidad de materia más pequeña analizable y pareciéndose, en su naturaleza, a eso que llamamos electricidad o a una forma de energía. Por otro lado, el pensamiento, y lo que llamamos mente, es también otra manera de energía, de hecho, es la forma de energía más elevada que se conoce. En otras palabras, el pensamiento es energía organizada y no es imposible que el pensamiento sea exactamente el mismo tipo de energía que la que generamos con una dinamo eléctrica, aunque de una manera muchísimo más organizada.
Tienes una enorme ventaja sobre la persona que te calumnia o es intencionadamente injusta contigo. Tienes la capacidad de perdonarla. Ahora bien, si en un análisis final toda la materia está formada por grupos de electrones que no son más que una forma de energía a la que llamamos electricidad, y si la mente no es más que una forma de electricidad valiosamente organizada, entonces ¿no ves que es posible que las leyes que afectan a la materia rijan también a la mente? Y sí, combinando dos o más elementos de la materia en las proporciones adecuadas y bajo las condiciones apropiadas podemos producir algo enteramente distinto a esos elementos originales, como en el caso del H2O. ¿Acaso no ves que es posible concertar la energía de dos o más mentes de tal manera que el resultado sea una especie de mente compuesta totalmente diferente a las mentes individuales que la componen? Sin duda, habrás notado el modo en que eres influido en presencia de otras personas. Algunas te inspiran optimismo y entusiasmo. Su sola presencia parece estimular tu propia mente a una mayor acción, y esto no solo parece ser verdad, sino que es verdad. Has descubierto que la presencia de otras personas tendía a disminuir tu vitalidad y a deprimirte, y te puedo asegurar que esa tendencia era muy real. ¿Cuál imaginas que podría ser la causa de esos cambios que experimentamos cuando nos encontrara a una cierta distancia de otras personas, si no es el cambio que se produce con la mezcla o combinación de sus mentes con la nuestra por el funcionamiento de una ley que no se entiende muy bien, pero que recuerda, en el caso que, de hecho, no sea la misma, a la ley por la cual la combinación de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno produce agua? No tengo ninguna base científica para esta hipótesis, pero he pensado prudentemente en ella durante muchos años y siempre he llegado a la conclusión de que, como mínimo, es una hipótesis razonable, aunque todavía no he hallado la manera de convertirla en una hipótesis demostrable. Sin embargo, no precisas ninguna prueba de que la presencia de algunas personas te resulta inspiradora, mientras que la presencia de otras te deprime, pues sabes que esto es un hecho. Ahora bien, es indudable que la persona que te inspira y estimula tu mente llevándola a un estado de mayor actividad te da más poder para conseguir cosas, mientras que la persona cuya presencia te deprime y disminuye tu vitalidad, o hace que la desperdicies en pensamientos inútiles y desorganizados, tiene exactamente el efecto contrario en ti. Puedes entender esto sin la ayuda de una hipótesis y sin más pruebas que aquellas que has experimentado una y otra vez. Pero volvamos, ahora a la declaración original. Cuando dos o más personas se pactan en un espíritu de perfecta armonía con el objetivo de alcanzar un fin definido, si dicha alianza es fielmente observada por todos los que la componen, concederá a cada uno de sus miembros un poder que es sobrehumano y aparentemente irresistible. Estudia contenidamente la parte en cursiva de la declaración anterior, pues allí hallarás la fórmula mental que, si no es aplicada al pie de la letra, destruye el efecto del conjunto. Un átomo de hidrógeno mezclado con un átomo de oxígeno no producirá agua, igual que una alianza solo de nombre, si no va acompañada de un espíritu de perfecta armonía. Entre las personas que forman la alianza, no causará un poder que es sobrehumano y aparentemente irresistible. Me viene a la mente una familia de montañeses que vivió en la zona montañosa de Kentucky durante más de 6 generaciones. Generación tras generación, esta familia no experimentó ninguna mejora mental visible, y cada generación siguió los pasos de sus antepasados. Se ganaban la vida viviendo de la tierra y, por lo que ellos sabían o querían saber, el universo residía en una pequeña zona de territorio llamada Letcher County. Se casaban estrictamente con los de su propia clase y dentro de su propia población. Posteriormente, uno de los miembros de esta familia se alejó de la manada, por así decirlo, y se casó con una mujer del estado vecino de Virginia, que tenía una buena educación y una gran cultura. Esta mujer era una de esas personas con ambición que había aprendido que el universo se desarrollaba más allá de la frontera de Letcher County y contenía, al menos, la totalidad de los estados de Sioux. Había escuchado hablar de química, de botánica, de biología, de patología, de psicología y de muchos otros temas relevantes en el campo de la educación. Cuando sus hijos comenzaban a llegar a una edad en la que podían entender las cosas, les hablaba de estos temas y ellos, a su vez, comenzaron a mostrar un gran interés al respecto. Actualmente, uno de sus hijos es rector de una gran institución educativa en la que se enseña la mayoría de esos temas y muchos otros de igual importancia. Otro hijo suyo es un importante abogado y el tercero es un físico de éxito. Su marido, gracias a la influencia de la mente de esta mujer, es un conocido dentista y el primer miembro en 6 generaciones, en apartarse de las tradiciones que habían atado a la familia. Durante muchos años, he estado estudiando las biografías de aquellas personas a las que el mundo llama grandes,
y me parece más que una simple coincidencia que en todos los casos en los que había información disponible, la persona que era realmente responsable de esa grandeza se hallaba en el fondo, detrás de la escena, y el público que adoraba al héroe rara vez escuchaba hablar de ella. Con no poca frecuencia, este poder oculto es una esposa paciente que ha inspirado a su marido y lo ha incitado hacia un gran éxito, como pasó en el caso que acabo de describir. Henry Ford es uno de los milagros modernos de esta era y dudo que este país, o cualquier otro, hayan producido jamás a un genio industrial como él. Si se conocieran los hechos, y acaso se conozcan, estos nos mostrarían que la causa de los fenomenales éxitos del señor Ford está en una mujer de la que el público ha escuchado hablar muy poco, su esposa. Leemos acerca de los éxitos de Ford y de sus enormes ingresos e imaginamos que está bendecido con una capacidad excepcional, y es así una capacidad de la que el mundo nunca habría oído hablar de no haber sido por la influencia de su esposa, que ha cooperado con él durante todos sus años de pelea, en un espíritu de perfecta armonía, con el propio deseo de alcanzar un fin dirigido. La derrota, como un dolor de cabeza, nos advierte de que algo ha ido mal. Si somos inteligentes, buscamos la causa y nos beneficiamos de la experiencia. Tengo en mente a otro genio que es muy conocido en todo el mundo civilizado, Thomas A. Edison. Sus inventos son tan famosos que no precisan ser nombrados. Cada vez que presionas un interruptor y prendes una luz eléctrica o escuchas un tocadiscos, deberías pensar en Edison, pues fue él quien perfeccionó tanto la luz incandescente como el moderno fonógrafo. Cada vez que veas una imagen en movimiento, deberías pensar en Edison, pues fue su genio, más que el de cualquier otra persona, el que hizo que esta gran empresa fuera posible. Pero, como en el caso de Henry Ford, detrás de Edison está una de las mujeres más asombrosas de Estados Unidos, su esposa. Nadie fuera de la familia Edison, y quizá unos pocos amigos íntimos suyos, sabe hasta qué punto la influencia de esta mujer ha hecho posible sus éxitos. En una ocasión, ella me dijo que la condición más destacada de su marido y que, por encima de todas las demás, era la más valiosa, era la de la concentración. Cuando Edison inicia una línea de experimentación o investigación, nunca abandona hasta que encuentra lo que buscaba o hasta que ha consumido todos los recursos posibles para hacerlo. Detrás de Edison hay dos grandes poderes, uno es el de la concentración, y el otro es la señora Edison. Noche tras noche, Edison ha trabajado con tanto entusiasmo que solo ha requerido 3 o 4 horas de sueño. Recuerda lo que dijimos sobre de los efectos sustentadores del entusiasmo en la 7ª lección de este curso. Si siembras una pequeña semilla de manzana en el tipo de tierra adecuado, en el momento adecuado del año, gradualmente brotará para convertirse en una diminuta ramita que luego se expandirá y se convertirá en un manzano. Ese árbol no proviene de la tierra, ni de los elementos del aire, y todavía no ha aparecido la persona capaz de explicar la ley que atrae del aire y la tierra la combinación de células de las que está compuesto el árbol. El árbol no sale de la diminuta semilla de manzana, sino que esa semilla es el principio del árbol. Cuando 2 o más personas se pactan en un espíritu de perfecta armonía con el objetivo de conseguir fin definido, el fin, en sí mismo, o el deseo que está detrás de dicho fin, se podría comparar con la semilla de la manzana, y la combinación de las fuerzas de energía de las 2, o más, mentes podría confrontarse con el aire y la tierra de los que surgen los elementos que forman los objetos materiales de dicho deseo. El poder que está detrás de la atracción y la combinación de estas fuerzas de la mente no puede explicarse más de lo que se puede explicar el poder que está detrás de la mezcla de elementos a partir de la cual crece el árbol del manzano. Pero lo que es sumamente importante es que un manzano crecerá de una semilla que es plantada fielmente, y un gran éxito seguirá a la combinación sistemática de 2 o más mentes con un claro objetivo en vista. En la 13ª lección verás este principio del esfuerzo conjunto llevado a unas proporciones que casi sacuden la imaginación de aquellos que no se han entrenado para pensar en términos de pensamiento organizado. Omite una sola lección de este libro y esa omisión afectará a la totalidad, del mismo modo que, si retiramos un eslabón, eso afectará a la totalidad de una cadena. Ya he dicho esto de muchas maneras distintas y ahora lo repito con el objetivo de enfatizarlo. Existe una hipótesis, bien fundada, de que cuando uno concentra su mente en un determinado tema, comienza a recibir información estrechamente relacionada con él y que se vierte sobre uno, procedente de todos los tipos de fuentes concebibles. La teoría es que, una vez que un deseo profundamente adaptado es sembrado en el tipo de tierra mental adecuado, actúa como un centro de atracción o un imán que atrae todo aquello en armonía con la naturaleza de dicho deseo. El Dr. Elmer Gates, de Washington, es,
probablemente uno de los psicólogos más competentes del mundo. Es reconocido en el mundo entero, tanto en el campo de la psicología como en otros ámbitos de la ciencia interconectados directa e indirectamente, como un hombre de primerísimo nivel científico. Acompáñame durante un rato y estudia sus métodos. El Dr. Gates, una vez que ha llevado una línea de investigación lo más lejos posible por los canales usuales y se ha hecho con todos los datos registrados que tiene a su disposición sobre un determinado tema, coge un lápiz y un bloc y se sienta a la espera de recibir más información, concentrando su mente hasta que empieza a fluir hacia el pensamientos relacionados. Entonces pone por escrito esos pensamientos tal como llegan, de no se sabe dónde. El Dr. Gates me dijo que muchos de sus descubrimientos más importantes llegaron con este procedimiento. La primera vez que hablé con él sobre este tema fue hacia 1910. Desde entonces, con el descubrimiento del principio de la radio, se nos ha suministrado una hipótesis razonable con la que explicar los resultados de esas sentadas. A saber, cómo hemos descubierto a través del reciente aparato de radio, el éter está en un continuo estado de agitación. Las ondas de sonido están flotando por el éter en todo momento, pero no podemos detectarlas más allá de una corta distancia desde su fuente, si no es con la ayuda de unos instrumentos convenientemente sintonizados. Ahora bien, parece razonable suponer que el pensamiento, al ser la forma de energía más organizada que conocemos, está continuamente mandando ondas por el éter, pero estas ondas, al igual que las del sonido, solo pueden ser detectadas e interpretadas cabalmente con una mente adecuadamente sintonizada. No cabe duda de que, cuando el Dr. Gates se sentaba en una habitación y entraba en un estado mental pasivo y sereno, los pensamientos dominantes de su mente le servían como una fuerza magnética que atraía ondas de pensamiento de otras personas, relacionadas o equivalentes, cuando éstas pasaban por el éter que lo rodeaba. Llevando esta hipótesis un poco más allá, se me ha ocurrido en muchas ocasiones, desde el descubrimiento del moderno principio de la radio, que todo pensamiento que había librado alguna vez de una manera organizada, desde la mente de cualquier ser humano, continúa existiendo en la manera de una onda en el éter y está dando vueltas continuamente en grandes círculos sin fin, y que el acto de concentrar nuestra mente con intensidad en un establecido tema emite ondas de pensamiento que alcanzan a otras ondas de naturaleza similar o relacionada y se combinan con ellas, estableciendo así una línea directa de comunicación entre la persona que se está concentrando y pensamientos de una naturaleza parecida que se han puesto en movimiento previamente. Si vamos todavía más lejos, ¿no sería posible que uno sintonice su mente y armonice la velocidad de vibración del pensamiento con la velocidad de vibración del éter de manera que pueda asentir a todos los conocimientos que se han acumulado a través del pensamiento organizado en el pasado? Teniendo presentes estas hipótesis, vuelve a la segunda lección de este curso y estudia la descripción que hace Carnegie de la mente maestra con la que acumuló su gran fortuna. Cuando Carnegie constituyó una alianza de más de una veintena de mentes cuidadosamente seleccionadas, creó, con este modo de combinar el poder mental, una de las fuerzas industriales más poderosas que ha visto el mundo. Con unas cuantas irregularidades notables y sumamente desastrosas, los hombres que formaban la mente maestra que Carnegie creó pensaban y actuaban como si fueran uno. Y esa mente maestra, compuesta de varias mentes individuales, se concentró en un único objetivo, cuya naturaleza es clara para todo aquel que conoció al señor Carnegie, especialmente aquellos que competían con él en el negocio siderúrgico. Si has seguido la historia de Henry Ford, aunque fuera sutilmente, sin duda habrás visto que el esfumo concentrado ha sido una de las características más destacadas de su carrera. A principios del siglo XX adoptó una política de estandarización con respecto al tipo de automóvil que fabricaría, y mantuvo esta política rígidamente hasta que el cambio que se produjo en las exigencias de público, en 1927, lo obligó a modificarla. Hace unos años conocí al antiguo ingeniero jefe de la planta Ford y me habló de un incidente que pasó durante las etapas iniciales de la experiencia automotriz del señor Ford y que señala claramente que la concentración es uno de los fundamentos destacados de su filosofía económica. En aquella ocasión, los ingenieros de la fábrica se habían reunido en la oficina de ingeniería con el objetivo de discutir un cambio propuesto en el diseño de la construcción del eje posterior del automóvil Ford. El señor Ford estuvo presente y escuchó la discusión hasta que cada hombre hubo expresado su parecer. A continuación, se acercó a la mesa, dio unos golpes con el dedo al diseño del eje propuesto y dijo: «Ahora escuchen. El eje que estamos usando cumple la función que debe desempeñar y lo hace bien, y no vamos a hacer ningún cambio más en ese eje». Se dio media vuelta y se fue, y hasta el día de hoy el eje posterior del automóvil Ford sigue siendo, fundamentalmente, el mismo.
No es improbable que el éxito del señor Ford en la fabricación y la comercialización de automóviles se haya debido, en gran medida, a su política de concentrar sus esfuerzos rígidamente en un plan, pero teniendo un claro propósito en mente en ese momento. No es raro que la palabra boomerang haya estado en el diccionario todos estos años sin que, por lo general, se haya sabido que un boomerang es un instrumento que vuelve y que puede herir la mano de quien lo lanza. Hace unos años leí el libro de Edward Bach, The Man from Men, un hombre de Men, una biografía de su suegro, Cyrus H. K. Curtis, propietario del Saturday Evening Post, del Ladies' Home Journal y de muchas otras publicaciones. A lo largo de todo el libro, observé que la característica más destacada de la filosofía del señor Curtis era la de la concentración de esfuerzos en un claro objetivo. Durante los primeros años como propietario de la revista Saturday Evening Post, cuando estaba poniendo cientos de miles de dólares en una empresa con pérdidas, fue preciso un esfuerzo concentrado, resguardado por una valentía que pocos hombres conocen, para poder seguir adelante. Deberías leer este libro. Es una gran lección sobre el tema de la concentración y sustenta, hasta el más mínimo detalle, todos los fundamentos en los que se basa esta lección. Saturday Evening Post es hoy por hoy una de las publicaciones más lucrativas del mundo, pero su nombre habría sido olvidado hace mucho tiempo si el señor Curtis no hubiese concentrado su atención y su fortuna en el claro objetivo de convertirla en una gran revista. Hemos visto el importante papel que desempeñan el entorno y el hábito en relación con el tema de la concentración. Ahora ilustraremos brevemente un tercer tema que está tan relacionado con la concentración como los otros dos, esto es, la memoria. Los principios con los que se puede ejercitar una memoria precisa y firme son pocos y comparativamente fáciles. 1. Retención. Recibir una impresión a través de uno de los 5 sentidos, o de más de uno, y registrarla en la mente de una manera ordenada. Este proceso podría compararse con el de registrar una imagen en la placa sensible de una cámara fotográfica. 2. Recuerdo. Revivir o recordar en la mente consciente esas impresiones de los sentidos que han quedado grabadas en la mente subconsciente. Este proceso se podría comparar al acto de repasar un fichero y extraer una ficha en la que la información ha sido registrada anticipadamente. 3. Reconocimiento. La capacidad de reconocer una impresión de los sentidos cuando ingresa en la mente consciente y de identificarla como un duplicado de la impresión original y asociarla con la fuente original de la que procedió cuando fue registrada por primera vez. Este proceso nos deja distinguir entre memoria e imaginación. Estos son los 3 principios que intervienen en el acto de recordar. Ahora, hagamos aplicación de ellos y establezcamos cómo utilizarlos eficazmente, lo cual puede hacerse de la siguiente manera. Cuando quieras afirmar tu capacidad de recordar una impresión de los sentidos, como un nombre, una fecha o un lugar, asegúrate de que la impresión sea vívida, concentrando la atención en ella hasta el más pequeño detalle. Una manera efectiva de hacer esto es repetir varias veces lo que quieres recordar. Del mismo modo que un fotógrafo debe darle a la exposición el tiempo apropiado para que quede registrada en la placa sensible de la cámara, también nosotros debemos darle tiempo a la mente subconsciente para que registre correcta y claramente cualquier impresión de los sentidos que queremos ser capaces de recordar con rapidez. Asocia aquello que quieres recordar con algún otro objeto, nombre, lugar o fecha con el que estés familiarizado y que puedas recordar fácilmente a voluntad, como, por ejemplo, el nombre de tu ciudad natal, tu amigo inseparable, la fecha de tu nacimiento. Pues así tu mente archivará la impresión que deseas poder recordar junto con una que sí puedes recordar fácilmente, de manera que cuando una entre en la mente consciente, traiga consigo a la otra. Repite unas cuantas veces aquello que quieras recordar, al tiempo que concentras tu mente en ello, de la misma manera en que fijarías tu mente en la hora en que quisieras despertarte a la mañana siguiente, lo cual, como sabes, te afirma que despertarás a esa hora precisa. El fallo común de no ser capaces de recordar los nombres de las personas que tenemos la mayoría de nosotros se debe por completo a que de partida no registramos correctamente el nombre. Cuando te presentan a alguien cuyo nombre quieres poder recordar a voluntad, repítelo 4 o 5 veces, asegurándote primero de haberlo entendido correctamente. Si el nombre se parece al de alguna persona a la que conoces bien, asocia los 2 nombres, pensando en ambas mientras repites el nombre que deseas recordar. Si alguien te entrega una carta para enviar, mira la carta, luego aumenta su tamaño en tu imaginación y visualízala suspendida encima de un buzón. Fija en tu mente una carta de alrededor del tamaño de una puerta y asóciala con un buzón, y verás que el primer buzón junto al que pases por la calle hará que te acuerdes de esa gran carta de apariencia extraña que tienes en el bolsillo. Supón que te presentan a una señora cuyo nombre es Isabel Schirer y te gustaría recordar su nombre a voluntad. Mientras repite su nombre,
Relaciónalo a unas grandes tijeras, de unos 3 metros de largo, y a la reina Isabel, y verás que recordar ambas cosas te ayudará a recordar también el nombre de Isabel Scherer. Si quisieras ser capaz de recordar el nombre de Lloyd Kate, sencillamente repítelo varias veces y asócialo al nombre de Lloyd George y al teatro Kate, que son dos cosas que puedes recordar a voluntad. La ley de la asociación es la característica más importante de una memoria bien adiestrada y, sin embargo, es una ley sumamente simple. Lo único que tienes que hacer para usarla es grabar el nombre de aquello que quieras recordar con el nombre de algo que puedes recordar fácilmente, y el recuerdo de uno traerá al otro. ¿Ves a ese tipo afortunado que ha conseguido un puesto fácil por enchufe? Déjame que te murmure un secreto al oído. El destino lo está esperando a la vuelta de la esquina, con una porra rellena y no precisamente de algodón. Hace casi 10 años, un amigo me dio su número de teléfono en Milwaukee, Wisconsin, y a pesar de que no lo apunté, hoy lo recuerdo tan bien como aquel día. Así fue como lo grabé. El número y la central telefónica eran Lakeview 2651. En el instante en que me dio su número nos encontrábamos en la estación de ferrocarriles, con vistas al lago Michigan. Por lo tanto, usé el lago como el objeto asociado con el que archivar el nombre de la central telefónica. Resultó que el número de teléfono estaba formado por la edad de mi hermano, que tenía 26 años, y la de mi padre, que tenía 51, de modo que asocié sus nombres a ese número, cerciorándome de que lo recordaría. Así pues, para recordar la central telefónica y el número solo tenía que pensar en el lago Michigan, en mi hermano y en mi padre. En inglés, lake significa lago y view, vista. Un conocido mío descubrió que sufría de lo que se llama normalmente una mente divagante. Cada vez estaba más ausente y era incapaz de recordar las cosas. Dejemos que sea él quien te narre a continuación, con sus propias palabras, cómo superó esta desventaja. Tengo 50 años. Durante una década, he sido director de sección en una gran fábrica. Al principio mis tareas eran fáciles, luego la empresa tuvo una rápida expansión del negocio, con lo cual tuve más responsabilidades. Varios hombres jóvenes de mi sección comenzaron a desarrollar una energía y una habilidad inhabituales, y al menos uno de ellos tenía los ojos puestos en mi empleo. Alcancé esa edad de la vida en la que a un hombre le gusta estar cómodo y, puesto que llevaba mucho tiempo en la empresa, sentía que podía dormirme en mis laureles. El efecto de esta actitud mental fue bastante funesto para mi trabajo. Hace unos 2 años, noté que mi capacidad de concentración se estaba debilitando y que mis deberes me comenzaban a resultar molestos. Me olvidaba de la correspondencia hasta que veía con pavor la enorme pila de cartas. Los informes se amontonaban y mis subordinados se veían perjudicados por el retraso. Y yo me pasaba el rato sentado en mi escritorio con la mente divagando hacia otra parte. Se dieron otras circunstancias que dejaron ver claramente que mi mente no estaba en el trabajo. Olvidé concurrir a una importante reunión de los directores de la compañía. Además, uno de los administrativos que estaban a mis órdenes descubrió un grave error en un cálculo sobre una carga de mercancías y, por supuesto, se encargó de que el gerente se enterara del suceso. Esta situación me inquietó sobremanera, de modo que pedí una semana de vacaciones para reflexionar sobre todo ello. Estaba decidido a renunciar o a descubrir cuál era el problema y ponerle remedio. Unos pocos días de seria introspección en un lugar de vacaciones en las montañas, apartado de todo, me convencieron de que estaba sufriendo un simple caso de mente divagante. Me faltaba concentración, mis actividades físicas y mentales en la oficina se habían vuelto poco metódicas. Era descuidado, vago y perezoso, y todo porque mi mente no estaba alerta en el trabajo. Cuando hube diagnosticado mi caso, con satisfacción para mí mismo, pensé en la manera de ponerle remedio. Necesitaba unos nuevos hábitos de trabajo y decidí adquirirlos. Con un lápiz y un papel, diseñé un plan para cubrir la jornada laboral. Primero, la correspondencia de la mañana, luego, pedidos, dictados, reunión con los subordinados y tareas variadas, terminando con un escritorio limpio antes de irme. ¿Cómo se forma un hábito?, me pregunté mentalmente. A través de la repetición, fue la respuesta que obtuve. Pero he estado haciendo estas cosas una y otra vez, miles de veces, rezongó el otro tipo dentro de mí. Cierto, pero no de una forma ordenada y concentrada, respondió el eco. Volví a la oficina con la mente bajo control, pero intranquilo, y empecé a aplicar mi nuevo plan de trabajo inmediatamente.
Realizaba las mismas tareas todos los días con el mismo entusiasmo y, a ser posible, a la misma hora. Cuando mi mente empezaba a divagar, la hacía volver rápidamente. A partir de un estímulo mental, creado por la fuerza de voluntad, progresé en el desarrollo de hábitos. Día tras día, practicaba la concentración del pensamiento. Cuando comencé a sentirme cómodo con la respuesta, entonces supe que había ganado. Tu capacidad de entrenar a tu memoria, o de desarrollar cualquier hábito requerido, es solo una cuestión de ser capaz de fijar tu atención en un determinado tema hasta que la idea general haya quedado bien grabada en la placa sensible de tu mente. La concentración no es más que una cuestión de control de la atención. Verás que, si lees una línea impresa con la que no estás familiarizado y que nunca habías visto antes y luego cierras los ojos, puedes ver esa línea tan notoriamente como si la estuvieras viendo en la página impresa. En realidad estás viéndola, no en el papel impreso, sino en la placa sensible de tu propia mente. Si ensayas este experimento y la primera vez no funciona, es porque no has concentrado tu atención suficiente en la línea. Repítelo unas cuantas veces y al final obtendrás éxito. Si deseas memorizar un poema, por ejemplo, puedes hacerlo con mucha rapidez si te entrenas para fijar tu atención en las líneas tanto como para poder cerrar los ojos y verlas en tu mente con la misma claridad con que las ves sobre la página impresa. Tan importante es este tema del control de la atención, que me siento obligado a recalcarlo de manera que no pases por él a la ligera. He reservado la referencia a este importante tema para el final, como un auge para esta lección, porque considero que es, con diferencia, la parte más importante. Los asombrosos resultados ejercitados por quienes practican la adivinación con una bola de cristal se deben, enteramente, a su capacidad de fijar la atención en un determinado tema durante un periodo continuo mucho mayor al normal. La adivinación con una bola de cristal no es más que atención concentrada. Ya he hecho alusión a lo que ahora expondré que creo, a saber, que con la ayuda de la atención concentrada es posible que uno capte su mente con la vibración del éter de manera tal que todos los secretos que hay en el mundo de los fenómenos mentales inexplorados y desconocidos sean como libros abiertos que se pueden leer a voluntad. Este es un pensamiento sobre el que meditar. Soy de la resolución, y hay pruebas sustanciales que me respaldan, de que es posible desarrollar la capacidad de fijar la atención de una manera tan absoluta que nos permita sintonizar con lo que hay en la mente de cualquier persona y entenderlo. Pero eso no es todo, ni es la parte más importante de la hipótesis a la que he llegado después de muchos años de cuidadosa investigación, pues se puede ir un paso más allá con la misma facilidad y sintonizar con la mente universal, en la cual se recopilan todos los conocimientos, de los cuales se puede apropiar cualquier persona que domine el arte de buscarlos. Posiblemente, a una mente sumamente ortodoxa estas aseveraciones le parecerán muy irracionales, pero para el estudiante, y, de momento, son contadas las personas en el mundo que son más que meros estudiantes de este tema, en un nivel básico, que ha estudiado este tema sin un nivel de comprensión apreciable, estas hipótesis no solo le parecen posibles, sino totalmente probables. Pero pon a prueba esta hipótesis tú mismo. No hay mejor tema que puedas usar para probar un experimento que el que has elegido como tu claro objetivo principal en la vida. Memoriza tu claro objetivo principal para que puedas repetirlo sin tener que leerlo, y luego practica fijar tu atención en él al menos 2 veces al día, actuando de la siguiente manera. Busca un lugar tranquilo donde nadie te moleste, siéntate y relaja tu mente y tu cuerpo totalmente. Luego, cierra los ojos y tápate los oídos con los dedos, excluyendo así las ondas de sonido corrientes y todas las ondas de luz. En esa posición, repite tu claro objetivo principal en la vida y, mientras lo haces, imagínate, en tu imaginación, en plena posesión del objeto de esa meta. Si una parte de tu objetivo es la acumulación de dinero, como innegablemente lo es, entonces visualízate en posesión de él. Si una parte de tu claro objetivo es ser propietario de una casa, entonces imagina una imagen de ella, en tu imaginación, tal como esperas que sea en realidad. Si una parte de tu claro objetivo es convertirte en un orador, u oradora, poderoso e influyente, entonces visualízate delante de una gran cantidad de público y pretende que juegas con las emociones de la audiencia como un gran violinista tocaría las cuerdas del violín. Al acercarte al final de esta lección, hay 2 cosas que podrías hacer. 1 grado. Comenzar a cultivar, ahora, la capacidad de fijar la atención a voluntad en un determinado tema, sintiendo que esa habilidad, cuando esté completamente desarrollada, te traerá el objeto de tu claro objetivo principal en la vida. 2 degrees. Ladear la nariz y con una sonrisa cínica, decirte, tonterías. Y de esa manera, convertirte en un tonto.
Tú eliges. Esta lección no fue escrita para ser una discusión, ni un tema de debate. Tienes el indulto de aceptarla, en su totalidad o en parte, o de rechazarla, como tú quieras. No obstante, quiero declarar aquí que esta no es una época para el cinismo o la duda. Una era que ha conquistado el aire que está encima de nosotros y el mar que está debajo, y que nos ha permitido usar el aire y convertirlo en un mensajero capaz de transportar el sonido de nuestra voz a la otra mitad del planeta en una fracción de segundo, ciertamente no es una era que anime a los escépticos o a los incrédulos. La familia humana ha pasado por la edad de piedra, por la edad de hierro y por la edad de acero, y a menos que no hayamos entendido en absoluto la tendencia de los tiempos, ahora está entrando en la era del poder mental, que oscurecerá con sus magníficos éxitos a todas las otras juntas. Aprende a fijar tu atención a voluntad en un determinado tema durante el lapso de tiempo que tú elijas, y habrás hallado el pasadizo secreto que conduce al poder y la abundancia. Eso es concentración. Los peces no muerden solo porque tú lo quieras. Sigue remando. Cambia tu carnada y sigue pescando. Sigue remando. La suerte no está fijada a ningún lugar. Los hombres a los que envidias, te envidian a ti, y envidian tu trabajo y tu suerte. Sigue remando. A partir de esta lección, comprenderás que el objeto de formar una alianza entre dos o más personas para crear una mente maestra es aplicar la ley de la concentración con una energía mucho mayor de la que podría conseguirse con los esfuerzos de una sola persona. El principio llamado mente maestra no es ni más ni menos que la concentración del poder mental de un grupo para la ejecución de un claro objetivo o fin. Con la concentración mental en grupo se obtiene un mayor poder debido al proceso de incremento que se produce a través del efecto de una mente sobre otra u otras. Persuasión versus fuerza. El éxito, tal como se ha dicho de docenas de maneras distintas a lo largo de este curso, es, en gran medida, una cuestión de negociar con tacto y armoniosamente con otras personas. En términos generales, la persona que comprende cómo conseguir que la gente haga las cosas que ella quiere que hagan puede tener éxito en cualquier profesión. Como conclusión adecuada para esta lección sobre la ley de la concentración, narraremos los principios con los que se puede influir en las personas, con los que se consigue la colaboración, se elimina el antagonismo y se desarrolla la sencillez. A veces se pueden conseguir por la fuerza unos resultados aparentemente agradables, pero la fuerza, por sí sola, nunca ha producido, ni lo hará, un éxito duradero. La Primera Guerra Mundial ha contribuido más que cualquier otro acontecimiento en la historia del mundo a mostrarnos la insignificancia de la fuerza como medio para intuir en la mente humana. Sin entrar en detalles ni contar casos que podrían mencionarse, todos sabemos que la fuerza es la base sobre la que se ha construido la filosofía alemana en los últimos 40 años. El cuerpo humano puede ser encarcelado o controlado a través de la fuerza física, pero no ocurre lo mismo con la mente humana. Ningún hombre o mujer sobre la Tierra puede vigilar la mente de una persona sana y normal. Si dicha persona decide ejercer su derecho divino a controlar su propia mente, la mayoría de la gente no lo ejerce. A causa de nuestro defectuoso sistema educativo, las personas van por el mundo sin haber descubierto la fuerza que está dormida en sus propias mentes. De vez en cuando ocurre algo, casi siempre por accidente, que despierta a la persona y hace que descubra dónde está su verdadera fuerza y cómo usarla en el desarrollo de la industria o de alguna profesión. Consecuencia, nace un genio. Llega un determinado punto en el que la mente humana deja de elevarse o de explorar, a menos que algo fuera de la rutina diaria la empuje y la haga saltar por encima de ese obstáculo. En algunas mentes, este punto es muy bajo y en otras es muy alto. En otras varía entre uno y otro. La persona que encuentra la manera de estimular su mente ficticiamente, de despertarla y hacer que vaya con frecuencia más allá de este punto de parada, sin duda será distinguida con la fama y la fortuna si sus esfuerzos son de una naturaleza constructiva. El educador que descubre la manera de estimular cualquier mente y hacer que se eleve por encima de este punto de parada sin ninguna reacción negativa, será una consagración para la raza humana que no se podrá comparar con ninguna otra en la historia del mundo. No nos estamos refiriendo, por supuesto, a estimulantes físicos o narcóticos. Estos siempre incitarán a la mente durante un tiempo, pero a la larga la acabarán estropeando. Nos estamos refiriendo únicamente a un estimulante meramente mental, como el que llega con el interés intenso, el deseo, el entusiasmo, el amor, que son factores a partir de los cuales se puede desarrollar una mente maestra. La persona que haga este descubrimiento contribuirá extraordinariamente a la resolución del problema de la delincuencia. Puedes hacer prácticamente cualquier cosa con un individuo cuando aprendes a influir en su mente. La mente podría confrontarse a un gran campo.
Es un campo sumamente fértil que siempre produce una cosecha de acuerdo con el tipo de semilla que se ha sembrado en él. El problema, entonces, está en aprender a elegir el tipo de semilla correcto y a sembrarla para que eche raíces y crezca con rapidez. Estamos sembrando semillas en nuestras mentes a diario, a cada hora, no, a cada segundo, pero lo estamos haciendo atrevidamente y de una manera más o menos inconsciente. Tenemos que aprender a hacerlo de acuerdo con un plan preparado cuidadosamente, siguiendo un diseño bien delineado. Las semillas plantadas al azar en la mente humana producen una cosecha accidental. No se puede escapar a este resultado. Hay 12 buenas razones para el fracaso. La primera es la intención, confesada, de no hacer más que aquello para lo que a uno le pagan, y a quien haga esta confesión le bastará con instalarse ante un espejo para conocer las otras 11 razones. La historia está llena de casos notables de hombres que han pasado de ciudadanos decentes, pacíficos y provechosos a ser unos criminales errantes y corrompidos. También tenemos miles de casos en los que criminales bajos y depravados se han transformado en ciudadanos constructivos y decentes. En cada uno de estos casos, la metamorfosis del ser humano tuvo lugar en su mente. Él creó en su propia mente, por una razón u otra, una imagen de lo que quería y luego procedió a convertirla en realidad. De hecho, si una imagen de cualquier ambiente, condición o cosa puede ser imaginada en la mente humana y si la mente puede enfocarse o concentrarse en esa imagen durante el tiempo preciso y con la perseverancia precisa, y con el respaldo de un intenso deseo de la cosa imaginada, el trecho que va de la imagen a la realización de ella en la forma física o mental. La Primera Guerra Mundial sacó a relucir muchas tendencias extraordinarias de la mente humana que corroboran el trabajo que el psicólogo ha llevado a cabo en su investigación del funcionamiento de la mente. El siguiente relato de un joven montañero rudo, inculto, sin educación y desobediente es un excelente ejemplo que hace al caso. Luchó por su religión, ahora es un gran héroe de guerra. Los Rotarios planean obsequiar una granja a Alvin York, un cazador de ardillas indocto de Tennessee. Por George W. Dixon como Alvin Caleb York, un cazador de ardillas indocto de Tennessee, se convirtió en el principal héroe de las fuerzas expedicionarias norteamericanas en Francia. Forma parte de un capítulo romántico en la historia de la Primera Guerra Mundial. York es natural de Fentress County. Nació y fue criado entre rudos montañeros de los bosques de Tennessee. En Fentress County ni siquiera hay ferrocarril. En sus años de juventud, Alvin tenía fama de tener un carácter terrible. Era lo que se conoce como un pistolero, un tirador mortal con el revólver y sus hazañas con el rifle se conocían a lo largo y ancho entre los simples pobladores de las montañas de Tennessee. Un día, una organización religiosa montó su tienda en la población en la que vivían York y sus padres. Era una secta rara que había venido a las montañas en busca de conversos, pero los métodos de los predicadores del nuevo culto estaban llenos de fuego y emocionalidad. Denunciaban al pecador, al carácter villano y al hombre que se aprovechaba de su prójimo. Mostraban la religión del maestro como un ejemplo que todos debían seguir. La conversión de Alvin Caleb York sorprendió a sus vecinos una noche al lanzarse al banco de los dolientes. Los ancianos se sacudieron en sus asientos y las mujeres estiraron sus cuellos mientras York luchaba contra sus pecados en las sombras de las montañas de Tennessee. York se convirtió en un ardiente predicador de la nueva religión, un exhortador, un líder en la vida religiosa de la comunidad, y aunque su puntería seguía siendo tan mortal como siempre, nadie que circulara por el camino de la rectitud le temía. Cuando las noticias de la guerra llegaron a esa remota región de Tennessee y se informó a los montañeros que iban a ser reclutados, York se tomó malhumorado y desagradable. No creía en matar a seres humanos, ni siquiera en la guerra. Su Biblia le había enseñado no matarás, y en su mente esto era exacto y definitivo. Fue calificado como objetor de conciencia. Los oficiales de reclutamiento presintieron los problemas. Sabían que York había tomado una decisión y que tendrían que llegar a él de alguna forma que no fuera mediante amenazas de castigo. Guerra en la causa santa fueron a ver a York con una Biblia y le enseñaron que la guerra era una causa santa, la causa de la libertad y la liberación humana. Le hicieron ver que hombres como él estaban siendo citados por los poderes superiores a liberar al mundo, a proteger a mujeres y niños inocentes de la violación, a hacer que la vida valiera la pena para los pobres y los oprimidos, a vencer a la bestia descrita en los libros y a hacer que el mundo fuera libre para poder desarrollar sus ideales. Era una lucha entre las multitudes de la virtud y las hordas de Satanás. El demonio estaba tratando de conquistar al mundo con los agentes que él había elegido, el Kaiser y sus generales. Los ojos de York resplandecieron con una luz feroz.
Apretó sus grandes manos como un tomo de banco. Sus fuertes mandíbulas se cerraron bruscamente. «El Kaiser», dijo entre dientes, «la bestia. Le mostraré cuál es su lugar si alguna vez consigo acercarme lo suficiente como para pegarle un tiro». Acarició su rifle, se despidió de su madre con un beso y le dijo que la volvería a ver cuando el Kaiser estuviera fuera de circulación. Se fue a un campo de entrenamiento y se entrenó con escrupuloso cuidado y estricta obediencia a las órdenes. Sus habilidades para la práctica del tiro al blanco llamaron la atención. Sus compañeros estaban atónitos ante su alto puntaje. No se habían dado cuenta de que un cazador de ardillas de una región apartada era buen material para hacer de él un francotirador en primera línea de las trincheras. El papel de York en la guerra ya forma parte de la historia. El general Pershing lo ha dispuesto como el principal héroe individual de la guerra. York ha conseguido todas las condecoraciones, incluidas la Medalla del Congreso, la Croix de Guerre y la Legión de Honor. Se enfrentó a los alemanes sin miedo a la muerte, pues estaba luchando para vindicar su religión, por la santidad del hogar, por amor a las mujeres y los niños, por la preservación de sus ideales y la libertad de los pobres y los oprimidos. El miedo no estaba en su código, ni en su vocabulario. Su fría audacia electrizó a más de 1 millón de hombres e hizo que el mundo entero hablara de este extraño héroe indocto de las montañas de Tennessee. Aquí tenemos un caso de un joven montañero al que, en caso de habérsele acercado desde un ángulo tenuemente distinto, seguramente se habría resistido al alistamiento y, muy probablemente, habría albergado un resentimiento tan grande hacia su país que habría acabado convirtiéndose en un exiliado, buscando la oportunidad para volver a atacar a la primera ocasión. Quienes se dirigieron a él sabían algo acerca de los principios del trabajo de la mente humana. Sabían cómo manejar al joven York, venciendo primero la resistencia que éste había creado en su propia mente. Este es esencialmente el punto en que miles de hombres, por una comprensión inadecuada de estos principios, son clasificados caprichosamente como delincuentes y tratados como personas peligrosas y degeneradas. A través de la sugestión, se podría manejar a esas personas con la misma eficacia con que se ha tratado a York, convirtiéndolas en seres humanos útiles y lucrativos. En tu búsqueda de maneras y medios para entender y manipular tu propia mente con el objetivo de persuadirla de que cree aquello que tú deseas en la vida, debo recordarte que, sin ninguna excepción, cualquier cosa que te irrite y te provoque ira, odio, rechazo o descaro es destructiva y sumamente perjudicial para ti. Jamás podrás conseguir el máximo de acción constructiva de tu mente, o siquiera un buen promedio, hasta que aprendas a controlarla y a impedir que sea estimulada por la ira o el miedo. Estos dos factores negativos, la ira y el miedo, son totalmente destructivos para tu mente, y mientras sigas dejando que estén ahí, puedes estar seguro de que los resultados serán insatisfactorios y muy por debajo de lo que eres capaz de producir. En nuestro comentario sobre el entorno y el hábito, aprendimos que la mente individual se deja persuadir por las sugestiones del entorno, que las mentes de las personas de una multitud se combinan unas con otras conformando la sugestión de la influencia predominante del líder o la figura dominante. El señor J. A. Fisk nos brinda un interesante relato de la influencia de las sugestiones mentales en las reuniones de avivamiento, el cual confirma la afirmación de que la mente de una multitud se fusiona convirtiéndose en una, como sigue. La sugestión mental en el avivamiento religioso. La psicología moderna ha demostrado firmemente el hecho de que la mayor parte de los fenómenos de avivamiento religioso son de naturaleza psíquica más que espiritual, y que además son anormalmente psíquicos. Las principales autoridades dicen que la excitación mental que acompaña al llamamiento emocional del avivado debe ser archivada junto con el fenómeno de la sugestión hipnótica, más que con el de una auténtica experiencia religiosa. Y quienes han llevado a cabo un estudio íntegro del tema consideran que, en lugar de que esa excitación tienda a elevar la mente y ensalzar el espíritu de la persona, lo que hace es debilitar y degradar la mente y prostituir el espíritu arrastrándolo por el barro de un arrebato psíquico anormal y un exceso emocional. De hecho, algunos observadores adecuados, conocedores de los respectivos fenómenos, clasifican las reuniones religiosas de avivamiento junto con el entretenimiento hipnótico público como un típico ejemplo de borrachera psíquica y excesos histéricos. David Starr Jordan, rector merecedor de la Universidad Leland de Stanford, dice: el whisky, la cocaína y el alcohol causan una demencia temporal y también lo hace el avivamiento religioso. El eminente psicólogo William James, exprofesor de la Universidad de Harvard, dice: el avivamiento religioso es más peligroso para la vida de la sociedad que la borrachera.
No debería ser preciso afirmar que en esta lección el término avivamiento se usa en su significado menos amplio que indica la típica excitación emocional religiosa conocida por el término en cuestión, y no se pretende aplicarlo a la experiencia religiosa más antigua y respetada investida por el mismo término, que tan reverenciada era por los puritanos, los luteranos y otros en el pasado. Una obra de referencia estándar habla del tema general del avivamiento de la siguiente forma: los avivamientos pasan en todas las religiones. Cuando tiene lugar un avivamiento, un gran número de personas que han estado comparativamente muertas o indiferentes a las razones espirituales despierta a su importancia, se transforma espiritual y moralmente, y actúa con un entusiasmo excesivo al tratar de convertir a otras personas a sus puntos de vista. Un avivamiento musulmán adopta la forma de un regreso a las estrictas doctrinas del Corán y un deseo de irradiarlas con la espada. La minoría cristiana que viva en ese lugar correrá peligro de ser masacrada por los renacidos. El derrame de Pentecostés del Espíritu Santo produjo un avivamiento dentro de la Iglesia en sus principios, seguido de numerosas conversiones en el exterior. Desde la época apostólica hasta la Reforma, tuvieron lugar varios avivamientos en intervalos, aunque antes no se los conocía por ese nombre. En ocasiones, quienes los percibían eran tratados con tan poca comprensión que dejaban la Iglesia y formaban sectas, mientras que en otros casos, y señaladamente en el de los fundadores de las órdenes monásticas, eran retenidos e influían en su totalidad. No obstante, el término avivamiento ha quedado confinado principalmente al súbito aumento de la actividad espiritual dentro de los templos protestantes. La iniciativa de los Wesley y Whitefield en este país y en Inglaterra a partir de 1738 fue sumamente avivamentista. Desde entonces, diferentes avivamientos han tenido lugar cada cierto tiempo y prácticamente todas las confesiones aspiran a que se produzcan. Los medios usados son las reuniones que continúan noche tras noche, a menudo hasta altas horas, discursos agitadores, principalmente por parte de los laicos, y reuniones ulteriores para tratar a quienes han sido impresionados. Finalmente, se ha descubierto que algunos de aquellos que supuestamente se han convertido han sido constantes, otros se han echado atrás, mientras predomina temporalmente una inercia proporcional a la emoción previa. A veces, en las reuniones de avivamiento, algunas personas excitables emiten gritos agudos o incluso caen postradas. Hoy por hoy, estas manifestaciones enfermizas no son alentadas y, en consecuencia, son poco frecuentes. Para comprender el principio del funcionamiento de la sugestión mental en una reunión de avivamiento, primero debemos comprender algo de lo que se conoce psicología de las masas. Los psicólogos son conscientes de que la psicología de una masa, considerada como un todo, difiere sustancialmente de la de los individuos que la forman. Existen muchos individuos independientes y una multitud compuesta en la que los temperamentos emocionales de las unidades parecen combinarse y fundirse. El cambio del tipo de multitud mencionado primero al citado, en segundo lugar, se produce por la influencia de una atención seria, o de profundas implicaciones emocionales, o un interés común. Cuando este cambio tiene lugar, la multitud se convierte en un individuo compuesto cuyo grado de inteligencia y control emocional es ligeramente mayor al de su miembro más frágil. Este hecho, por muy sorprendente que pueda parecerle al lector medio, es conocido y admitido por los principales psicólogos de la actualidad, y se han escrito muchos ensayos y libros importantes sobre el tema. Las características sobresalientes de esta mente compuesta de una masa son las evidencias de que es extremadamente sugestionable, responde a las llamadas de la emoción, tiene una imaginación vívida y su acción surge de la emulación. Todas estas son características que manifiesta universalmente el hombre primitivo. En pocas palabras, la multitud manifiesta semejanza o reversión de los primeros rasgos de la raza. Nada es tan contagioso como el entusiasmo. Esa es la verdadera característica de la historia de Orfeo. Mueve piedras, encanta a los necios. El entusiasmo es el genio de la sinceridad, y la verdad no obtiene ninguna victoria sin él. Bulwer, el libro Psicología de la mente colectiva de una audiencia, sostiene que la mente de una multitud que está reunida escuchando a un orador hábil experimenta un curioso proceso llamado fusión, por el cual los individuos del público desaprovechan sus características personales momentáneamente, en menor o mayor grado, y son reducidos, por así decirlo, a un solo individuo cuyas características son las de un joven impetuoso de 20 años, generalmente impregnado de elevados ideales, pero carente de capacidad de razonamiento y de voluntad. El psicólogo francés Tarde formula unos puntos de vista similares. El profesor Joseph Jastrow, en Fact and Fable, in Psychology, Realidad y Fabulación en Psicología, dice:
En la producción de este estado mental hay un factor no citado aún, que tiene un papel predominante, el poder del contagio mental. El error, al igual que la verdad, florece en las multitudes. En el corazón de la comprensión, ambos hallan un hogar. Ninguna forma de contagio es tan insidiosa en sus inicios, tan difícil de descubrir en su avance, tan segura de dejar gérmenes que en cualquier momento pueden revelar su poder perjudicial, como el contagio mental, el contagio del miedo, del pánico, del fanatismo, de la anarquía, de la superstición, del error. En pocas palabras, debemos agregar a los muchos factores que contribuyen al engaño, la reconocida disminución de la capacidad crítica, de la capacidad de observación correcta y, positivamente, de racionalidad, a los que induce el mero hecho de formar parte de una multitud. Al conjurador le resulta fácil actuar frente a un público cuantioso, entre otras razones, porque es más fácil despertar su admiración y su simpatía, hacer que los asistentes se olviden de sí mismos y entren en el espíritu crítico de un mundo asombroso. Parecería que, en ciertos aspectos, el tono crítico de la multitud, como la fuerza de una cadena, fuera el de su miembro más débil. El profesor Le Bon dice en The Crowd, la masa, los sentimientos y las ideas de todas las personas reunidas toman una única dirección y su personalidad consciente desaparece. Se construye una mente colectiva, indudablemente transitoria, que presenta unas características claramente marcadas. La concurrencia se torna en lo que, en ausencia de una expresión mejor, yo llamaría una masa organizada o, si prefieren, una masa psicológica. Se forma un único ser y éste se somete a la ley de la unidad mental de las masas. La singularidad más sorprendente que presenta una multitud psicológica es la siguiente: cualesquiera que sean los individuos que la forman, sea cual sea su modo de vida, igual o distinto, su ocupación, su carácter o su inteligencia, el hecho de que se hayan transformado en una masa los hace dueños de una especie de mente colectiva que les hace sentir, pensar y actuar de una manera muy distinta a como sentiría, pensaría y actuaría cada uno de ellos en un estado de incomunicación. Hay ciertas ideas y sentimientos que no surgen o no se convierten en actos, si no es en el caso de los individuos que forman un colectivo. En las masas lo que se amontona es la estupidez y no el sentido común. En la mente colectiva, las aptitudes intelectuales de las personas y, en consecuencia, su individualidad, se debilitan. Las observaciones más ágiles parecen demostrar que un individuo inmerso durante algún tiempo en una masa en acción no tarda en hallarse en un estado especial muy semejante al estado de fascinación en el que se halla una persona hipnotizada. La personalidad consciente desaparece por completo, la voluntad y el discernimiento se pierden. Todos los sentimientos y los pensamientos se inclinan en la dirección establecida por el hipnotizador. Bajo la influencia de una sugestión, hará determinados actos con una impetuosidad irresistible. Esta impetuosidad es más irresistible en el caso de la masa por el hecho de que la sugestión, al ser la misma para todos los individuos que la conforman, gana fuerza por la correlación. Además, por el mero hecho de formar parte de una multitud organizada, el hombre desciende varios peldaños en la escalera de la civilización. Incomunicado, puede ser una persona cultivada. En una multitud es un bárbaro, es decir, una criatura que actúa por instinto. Tiene la espontaneidad, la violencia, la ferocidad y también el entusiasmo y el heroísmo de los seres primitivos, a los que tiende a parecerse más por la facilidad con que se deja ser inducido a cometer actos contrarios a sus más obvios intereses y sus hábitos más conocidos. Un individuo en una masa es un grano de arena entre otros granos de arena, que el viento agita a voluntad. El profesor Davenport, en sus rasgos primitivos en los renacimientos religiosos, expresa: la mente de una multitud es extrañamente semejante a la de un hombre primitivo. La mayoría de las personas que forma parte de ella pueden estar muy lejos de ser primitivas en emoción, pensamiento y carácter, pero, sin embargo, el resultado tiende a ser el mismo. La estimulación fecunda inmediatamente la acción. La razón queda en suspenso. El orador sereno y racional tiene pocas posibilidades de igualar al hábil orador emocional. La multitud piensa en imágenes y el discurso debe adquirir esa forma para ser asequible a ella. Las imágenes no están conectadas por ningún vínculo natural y unas toman el lugar de otras como diapositivas de una linterna mágica. De esto sigue, por supuesto, que las apelaciones a la imaginación tienen una influencia fundamental. La multitud está acoplada y gobernada por la emoción y no por la razón. La emoción es el vínculo natural, pues las personas difieren mucho menos en este aspecto que en el intelecto. También es verdad que en una multitud de 1000 personas,
la cantidad de emoción generada y existente es mucho mayor que la suma que podría obtener sumando las emociones de las personas tomadas individualmente. La explicación de esto es que la atención de la multitud siempre es gobernada por las circunstancias de la ocasión, o por el orador hacia ciertas ideas comunes, como la salvación, en las reuniones religiosas, y cada individuo de la multitud es agitado por la emoción, no solo porque la idea o la doctrina lo agita, sino porque es consciente de que cada una de las personas presentes también cree en la misma idea o doctrina y es agitada por ella. Y esto acrecienta enormemente la magnitud de su propia emoción y, en consecuencia, la magnitud total de emoción de la multitud. Como en el caso de la mente primitiva, la imaginación abre las compuertas de la emoción, que, según la articulación, pueden convertirse en un entusiasmo salvaje o en un ímpetu demoníaco. El estudiante de la sugestión verá que hay miembros emocionales del público del avivamiento que no son solo víctimas del efecto de la mente colectiva que es producto de la psicología de la masa, por ende, su capacidad de resistencia se ve disminuida, sino que también son influidos por otras dos maneras de sugestión mental sumamente poderosas. Además de la poderosa sugestión de autoridad usada por el avivador que es ejercida con toda su fuerza de una manera muy parecida a como la utiliza el hipnotizador profesional, está la sugestión de la imitación, que es empleada sobre cada individuo por la fuerza concertada del equilibrio de la masa. Algunas personas tienen éxito siempre que haya alguien que las respalde y anime, otras tienen éxito a pesar del infierno. Tú eliges. Como observaba Durkheim en sus investigaciones psicológicas, la persona media es intimidada por las masas que la rodean o que están ante ella, y advierte esa peculiar influencia psicológica ejercida por el mero número de personas frente a su ser individual. A la persona sugestionable no solo le resulta fácil contestar a las sugestiones autoritarias del predicador y a las exhortaciones de sus ayudantes, sino que también es víctima del fuego directo de las sugestiones imitativas de las personas de todas partes que están experimentando actividades emocionales y las están mostrando exteriormente. La voz del pastor no solo las insta a avanzar, sino que también se oye el tilín de la campana del carnero castrado y la tendencia a la imitación, que hace que una oveja salte porque la que va delante de ella lo ha hecho, y así repetidamente hasta que la última oveja ha saltado. Solo necesita la fuerza del ejemplo de un líder para poner en movimiento a la totalidad del rebaño. Esto no es una exageración. Los seres humanos, en momentos de pánico, miedo o de una emoción intensa de cualquier tipo, manifiestan la misma tendencia a la imitación que las ovejas y la tendencia de las vacas y los caballos a la estampida. Para el estudiante con costumbre en el trabajo experimental del laboratorio psicológico hay una semejanza cercana en los fenómenos respectivos de la sugestión del avivamiento y la sugestión hipnótica. En ambos casos, la atención y el interés son atraídos por un procedimiento llamativo. El elemento de misterio y asombro es inducido por palabras y actos calculados para inspirarlos. La charla monótona en un tono extraordinario y autoritario provoca el cansancio de los sentidos. Por último, las sugestiones son proyectadas de esa manera imperativa, sugestiva, que todos los estudiantes de sugestión hipnótica conocen. En ambos casos, se prepara a las personas para las sugestiones y órdenes finales a través de unas sugestiones previas menores, como ponte de pie o mira aquí. En el caso del hipnotizador, y los que piensen tal y tal cosa, que se pongan de pie y quienes estén dispuestos a ser mejores, pónganse de pie, en el caso de los avivadores. De esta manera, se acostumbra a los individuos impresionables a obedecer las sugestiones por etapas fáciles. Y, finalmente, las sugestiones imperativas, venid aquí, aquí mismo, por aquí, aquí mismo, venid, os digo, venid, 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 etc., que hacen que las personas impresionadas se pongan de pie y corran hacia la parte delantera, son fácilmente las mismas en el experimento hipnótico o en la sesión de espiritismo, por un lado, y en el avivamiento espectacular por el otro. Todo buen avivador sería un buen hipnotizador, y todo buen hipnotizador sería un buen avivador, si su mente se orientase en esa dirección. En el avivamiento, la persona que da las sugestiones tiene la ventaja de romper la obstinación de su público despertando sus sentimientos y emociones. Historias que cuentan la influencia de la madre, el hogar y el cielo, canciones como Dile a mamá que allí estaré y apelaciones personales a relaciones veneradas del pasado y de los primeros años de vida de una persona tienden a reducirla a un estado de respuesta emocional y la hacen sumamente sensibles a otras sugerencias poderosas y repetidas en esa misma línea. Las personas jóvenes y las mujeres histéricas son especialmente sensibles a esta forma de sugestión emocional. Sus sentimientos se agitan y la voluntad es mediada por el discurso. Los recuerdos sentimentales más sagrados se despiertan transitoriamente y se vuelven a inducir las antiguas condiciones mentales.
¿Dónde está mi hijo errante esta noche? Hace que surjan lágrimas en los ojos de muchas personas para las que el recuerdo de la madre es sagrado, y la prédica de que la madre vive en un estado de dicha más allá de los cielos, de los cuales el hijo no convertido está desconectado a menos que ejerza la fe, sirve para mover a muchos momentáneamente a la acción. El elemento del miedo también es solicitado en el avivamiento, ya no tanto como antes, es cierto, pero en una medida considerable y de una manera más sutil. Como dice Davenport, se sabe que el empleo de imágenes simbólicas aumenta enormemente la emoción del público. Estas abundan en el vocabulario de los avivamientos. Ahora bien, la imaginación vívida, los sentimientos fuertes y las creencias son estados favorables para la sugestión, así como para la acción impulsiva. También es verdad que la influencia de una multitud que se entiende con las ideas sugeridas resulta sumamente apremiante o intimidatoria para el pecador individual. Hay un número enorme de conversiones declaradas que inicialmente son el resultado de poco más que esta manera de presión social y que nunca pueden desarrollarse más allá de ella. Por último, en las reuniones de avivamiento se aviva la inhibición de todas las ideas extrañas, tanto con la invocación como con los discursos. Hay, por lo tanto, una extrema sensibilidad a la sugestión. Si a estas condiciones de conciencia negativa por parte del público se agrega un conductor de las reuniones con un elevado potencial hipnótico, como Wesley o Finney, o que solo tiene una personalidad sumamente persuasiva y magnética, como es el caso de Whitefield, se puede practicar fácilmente, sobre ciertos individuos de la multitud, una influencia que raya en lo anormal o lo profundamente hipnótico. Cuando no se logra este punto, sigue habiendo un gran poder de sugestión, sumamente agudo aunque normal, que se debe tener en cuenta. Las personas que muestran señales de estar siendo influidas son, entonces, trabajadas por el avivador o por sus colaboradores. Se les solicita a someter su voluntad. En The Psychology of Religion, Psicología de la Religión, Starbuck cuenta una serie de casos de experiencias de personas que se han convertido en las reuniones de avivamiento. Una persona escribió lo siguiente: mi voluntad parecía estar totalmente a merced de los demás. No había absolutamente ningún elemento intelectual. Era puro sentimiento. A continuación, hubo un ciclo de éxtasis. Estaba decidido a hacer el bien y era elocuente en mi llamamiento a otras personas. El estado de arrebato moral no continuó. Davenport ha dicho lo siguiente en respuesta a la declaración de que los antiguos métodos para mediar en los conversos en un avivamiento han muerto con la cruda teología del pasado. Pongo un énfasis especial en este asunto, porque, aunque el empleo del miedo irracional en los avivamientos ha desaparecido en gran medida, no pasa lo mismo con el recurso del método hipnótico. Antes bien, ha habido un incremento y un reforzamiento consciente de él, porque el antiguo soporte del terror ha desaparecido. Y no puedo subrayar con el vigor suficiente que ese tipo de fuerza no es una fuerza espiritual en ningún sentido claro y elevado, sino que es bastante extraña, psíquica y oscura. Y el método en sí mismo debe ser refinado enormemente para poder tener algún beneficio espiritual, ya que es profundamente primitivo y pertenece a una manera de fascinación animal e instintiva. En su aspecto directo y crudo, el felino lo utiliza con el ave indefensa y el hechicero indio con el creyente en su danza fantasma. Cuando se usa con niños pequeños, como ocurre a menudo, los cuales son naturalmente muy sugestionables, no tiene ninguna apología y es mental y moralmente nocivo en el grado más alto. No veo cómo pueden ser útiles las angustias emocionales violentas y el uso de la sugestión en sus maneras más crudas, incluso en el caso de los pecadores endurecidos. Ciertamente, con grandes grupos de la población, este medio no es más que un abuso de autoridad psicológico. Nos resguardamos con inteligente cautela del curanderismo en la obstetricia psicológica, y estaría bien que una formación y una prohibición más rígida rodearan al obstetra espiritual, cuya función es guiar el proceso del nuevo nacimiento, que es mucho más delicado. No debes temer a la competencia de la persona que dice, no me pagan para hacer eso y no lo haré, pues nunca será una competidora peligrosa para tu empleo. Pero ten cuidado con aquel que se queda en el trabajo hasta terminarlo y hace un poco más que lo que se espera de él, ya que puede afrontarte en tu puesto y pasarte delante de la tribuna. Algunas personas seguidoras de los métodos del avivamiento, pero que también reconocen que la sugestión mental tiene un papel muy importante en el fenómeno, sostienen que las objeciones similares a las expuestas aquí contra los métodos del avivamiento no son válidas, puesto que la sugestión mental, como es sabido, puede usarse para buenos objetivos, así como para malos propósitos, para el beneficio y la edificación de las personas, y también en la dirección opuesta.
Admitiendo esto, estas buenas personas refutan que la sugestión mental en el avivamiento es un método legítimo o un arma de ataque contra la fortaleza del diablo. Pero este argumento resulta incorrecto cuando analizamos sus efectos y sus consecuencias. En primer lugar, parece identificar los estados mentales emocional, neurótico e histérico inducidos por los métodos del avivamiento con la edificación espiritual y la regeneración moral que escoltan a la verdadera experiencia religiosa. Pretende poner a la falsificación al mismo nivel que lo genuino, el funesto brillo de los rayos de la luna psíquica con los rayos vigorizantes y vivificantes del sol espiritual. Pretende enaltecer la fase hipnótica a la de la inclinación espiritual del hombre. Para quienes están familiarizados con los dos tipos de fenómeno, hay una diferencia tan extensa entre ellos como la que existe entre los polos. Como la paja que muestra cómo está soplando el viento, del mejor pensamiento religioso moderno presentamos el siguiente texto, del volumen titulado Religión y Milagro, de la pluma del Dr. George Acordón, pastor de la iglesia New Old South Church de Boston. Para este fin, el avivamiento profesional con sus organizaciones, su personal de reporteros que hacen que las cifras encajen con las esperanzas de los hombres buenos, el sistema de publicidad y la eliminación o supresión de cualquier comentario crítico reflexivo, los llamamientos a la emoción y el uso de unos medios que no tienen ninguna relación visible con la gracia y que no tienen ninguna posibilidad de llevar a la gloria, es totalmente inadecuado. Aunque, indisputablemente, ha habido muchos casos de personas que originalmente se sintieron atraídas por la excitación emocional del avivamiento y luego llevaron unas vidas religiosas valiosas, acordes con la naturaleza espiritual superior. También, en demasiados casos el avivamiento ha tenido solamente un efecto temporal positivo en las personas que se han rendido a la emoción. Cuando la tensión ha pasado, el resultado ha sido la indiferencia e incluso la antipatía hacia el auténtico sentimiento religioso. La reacción suele ser equivalente a la acción original. Las consecuencias de la reincidencia después de un avivamiento animoso son conocidas en todas las iglesias. En otras personas sencillamente se despierta una susceptibilidad a la excitación emocional, la cual hace que el individuo experimente repetidas etapas de conversión en cada celebración de avivamiento y la subsiguiente reincidencia cuando la influencia de la reunión ha terminado. Además, es un hecho conocido por los psicólogos que las personas que se han dejado llevar por la excitación emocional y los excesos del típico avivamiento, luego se tornan mucho más sugestionables y abiertas que antes a los mismos, las modas pasajeras y las falsas religiones. Los mesías y profetas del amanecer que han aparecido en gran número en Estados Unidos y en Inglaterra entre finales del 19 y principios del 20 han sido enganchados casi exclusivamente entre aquellos que antes experimentaron el fervor del avivamiento en los templos ortodoxos. Es la vieja historia de la formación del sujeto que será hipnotizado. Esta forma de borrachera emocional es especialmente nociva entre los jóvenes y las mujeres. Debemos recordar que el periodo de la adolescencia es uno en el que la naturaleza mental del individuo experimenta grandes cambios. Es un periodo marcado por un característico desarrollo del modo de ser emocional, sexual y religioso. Las condiciones efectivas durante este periodo hacen que la corrupción psíquica del avivamiento, la sesión de espiritismo o la exhibición hipnótica sea particularmente dañina. Durante esta época de la vida, la excesiva excitación emocional, unida al misterio, el miedo y el temor reverencial suelen tener como resultado la aparición de condiciones enfermizas y anormales después. Como bien dice Davenport, no es una época para la revuelta del miedo o la agonía del remordimiento. Seguramente, el único resultado de ese ardor emocional mal encaminado será, en muchos casos, un reforzamiento de esas tendencias al pesimismo y a la histeria, a la oscuridad y la duda, principalmente en las mujeres. Existen otros factores conectados con la estrecha relación existente entre la excitación religiosa anormal y la excesiva estimulación de la naturaleza sexual, que bien conocen todos los estudiantes del tema, pero de las que no podemos hablar aquí. No obstante, como indició, el siguiente extracto de Davenport cumplirá su objetivo. En la época de la pubertad tiene lugar un proceso orgánico que impulsa, casi al mismo tiempo, a la actividad sexual y espiritual. Sin embargo, no hay ninguna prueba de la causalidad de la segunda por la primera, pero sí parece ser cierto que las dos están rígidamente relacionadas en el punto del proceso físico en el que se separan en diferentes direcciones, ya que en ese periodo crítico cualquier excitación radical de una de ellas influye en la otra. Una consideración cuidadosa de esta importante declaración servirá para explicar muchas cosas que han dejado seriamente dudosas a muchas buenas personas en el pasado. En relación con la excitación del avivamiento en pueblos, reuniones de acampada, se piensa que esta aparente influencia del diablo,
que tanto preocupaba a nuestros padres, no es más que el funcionamiento de las leyes naturales psicológicas y fisiológicas. Entenderlo es tener el remedio a mano. Pero, ¿qué dicen las autoridades del avivamiento del futuro, el nuevo avivamiento, el verdadero avivamiento? Dejemos que el profesor Davenport hable por los críticos, pues está bien preparado para la tarea. Dice: creo que habrá un uso mucho menor de las reuniones de avivamiento como instrumento apremiante para suprimir la voluntad y aplastar la razón del hombre individual. La influencia de las reuniones públicas religiosas será más indirecta, menos intrusa. Se reconocerá que la hipnotización y las opciones forzadas atenúan el alma, y no se tratará de presionar a alguien hacia una decisión sobre un asunto tan importante bajo el hechizo de la excitación, el contagio y la sugestión. Los conversos podrán ser pocos o podrán ser muchos. Esto no se medirá por la capacidad del orador para el hipnotismo administrativo, sino por la capacidad de amistad desinteresada de cada hombre y mujer. Pero creo que podemos confiar en una cosa: los días de efervescencia religiosa y desenfreno pasional están llegando a su fin. Los días de devoción inteligente, reservada y sacrificada están llegando. Actuar con justicia, amar la piedad, hablar humildemente con Dios, esas siguen siendo las pruebas esenciales de lo divino en el hombre. La ley de la concentración es uno de los principios fundamentales que debe entender y aplicar con inteligencia todo aquel que desee experimentar eficazmente el principio que se describe como la mente maestra en este curso. Los comentarios anteriores de importantes autoridades del mundo te ayudarán a entender mejor la ley de la concentración, tal como la usan a menudo quienes quieren combinar o fundir las mentes de una multitud para que funcionen como una sola. Ahora estás preparado para la lección sobre la cooperación, la cual te internará más profundamente en los procedimientos de aplicación de las leyes psicológicas en las que se basa esta filosofía del éxito. Hasta que hayas aprendido a ser tolerante con las personas que no siempre están de acuerdo contigo, hasta que hayas cultivado el hábito de decir alguna palabra cordial a aquellos a los que no admiras, hasta que te hayas formado el hábito de buscar lo bueno en los demás en lugar de lo malo, no podrás tener éxito ni ser feliz. Gracias por escuchar el capítulo 12. La concentración es clave para alcanzar tus metas. Sigue con nosotros en el capítulo 13 para descubrir el poder de la cooperación.